Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Qué bueno que están con nosotros para compartir con una de esas mujeres extraordinarias que tiene tantas facetas, que tiene tantos tiempos. Pero espérate, porque ya han reclamado en las redes, Ángela, que tú te fuiste de viaje, volviste, hiciste un programa, me dejaste sola en otro programa y tú no has dicho nada del viaje. Bueno, tus fans están aclamando información. Mira, tú has dicho la palabra clave, volver. ¿Tú sabes qué es lo mejor de irse? ¿Qué? Volver. Volver y regresar a tu casa. ¿A dónde que yo estoy? ¿Dónde que yo estoy? En tu casa, en tu oasis. En mi oasis, rodeada de gente que también me quieren tanto como... Ay, Dios mío, a Dios yo creo que se le fue la mano conmigo, Carmen. Demasiada gente que te quiere. No, demasiado. Yo creo que fue una lección. Mira, son testimonios muy interesantes y también de mucho aprendizaje. Cuando le ha tocado, la época que me ha tocado a mí de la vida, que es vivir, no sola, porque tengo mis perros, pero en la casa. Tu perro no, tus niños. Mis niños, sí. Se comienza uno a reclamarle a Dios, o sea, y el trabajo, aunque es bueno, no se cansa, y comienza toda esa cantidad de quejas, ¿verdad? Y luego, yo creo que Dios me dijo, espérate, mira qué es lo que tengo para ti. Y fueron tantas experiencias interesantes, tanto amor expresado en atenciones, que había momentos en que yo decía, wow, todo esto para mí sola, o sea, como dice mi sobrino, ¿en qué lugar del mundo es que no tienes un amigo y una casa que te reciba con amor? Pero sucedió eso durante cada una de las ciudades donde visité, la compañía que tuve, las atenciones que tuve, pero tú sabes que Dios no hace obras a medias. Entonces me dio una experiencia todavía más rica. Y es que cuando llegué, pude hacer 2 visitas donde había realidades muy duras, donde podías ver personas que vivían en unas condiciones económicas y con unas situaciones familiares fuertes, o ver a nuestra queridísima doña Ina con 97 años que vive sola, realmente sola. Wow. Y lava, plancha, cocina, wow, limpia, hace sus compras sola y no se queja y es feliz y es alegre. Pudiera tener ser consciente de que le gustaría estar más acompañada, pero la alegría de recibir una visita es inconmensurable. Pero dile dónde era que tú estabas. Bueno, yo fui a visitar a mi hijo que está estudiando en Sevilla y aprovechamos. Sevilla es una maravilla, o sea, definitivamente nosotros salimos, la gente que vinieron con Colón fue de Sevilla que vinieron. Son gente alegre, serviciales, atentas, educadas, igualito amables. que nosotros. O sea, pero esa alegría y esa disposición de colaborar y la hospitalidad del dominicano, independientemente de que nos faltan muchísimas cosas que aprender, pero esas son de nuestras cualidades. Que necesitamos más orden, cierto, pero ese espíritu de alegría, pues la tienen los sevillanos. Claro que me tocaron 2 momentos muy especiales en la ciudad de Sevilla, que fueron las procesiones, que es una expresión de fe de aquel pueblo que es impresionante. Me llamó mucho también la conservación de las tradiciones de manera tan en el origen, porque a veces uno conserva y expresa y actúa de acuerdo a algunas tradiciones, pero muy adaptada a los tiempos. Pero por ejemplo con las ferias es como se hacía hace siglos, o sea, y todo el pueblo
pues participa y es un momento prácticamente sagrado. La ciudad se paraliza para esas celebraciones tradicionales que son muy hermosas. Pero me llamó mucho la atención la cantidad de centros educativos. Por lo tanto, me indica, aunque no tengo datos precisos, cuál es la importancia que ellos le dan a la educación y se muestra en la limpieza y en el orden y el comportamiento de la gente. Que pues eso refuerza la posición que siempre he tenido de que todo comienza y termina con la educación. Sí. No es cuánta riqueza tiene un pueblo lo que te indica tu nivel de desarrollo, sino qué tan educada es su gente. Entonces eso lo viví en Sevilla y luego pues fuimos a Cádiz y Córdoba, que son similares. Cádiz con poder ver nuestro océano Atlántico en otra dimensión, con playas nunca tan bonitas en ninguna parte del mundo como las nuestras, pero sí muy, muy lindas. Y luego pues... mira, Carmen, un privilegio fue ir a Holanda y ver el Parque de los Tulipanes. Yo solamente había vivido esto. Yo creo que cuando te decían cierra los ojos y comienza una meditación y piensa que estás casi en el paraíso. Yo vi esa foto y me quería morir. No. Es pensar cuántos botánicos, cuántos agrónomos, cuánta gente trabaja para crear tanta belleza con este regalo que Dios le da a esa zona de aquellas flores hermosas. Cuánto orden, cuánta belleza, donde nada podía detenerte, ni siquiera la lluvia. En un momento estuvo lloviendo cuando fuimos. Los museos, o sea, poder estar con una conversación de ahí con Rembrandt o con Picasso, ¿tú entiendes? A través de sus obras. Y luego, entonces ya fue lo último, que fue Suiza. Basilea, donde parece que todo es perfecto y hecho por la mano y el cuidado del hombre, pero ver la mano de Dios en los Alpes suizos. E ir a Valls y estar en la cima, que yo le decía a mi sobrino, pues yo creo que siento que puedo tocar el cielo con mis manos. Pero no te puedes quejar, fue un viaje heavy. Sí, fue un viaje, yo creo que me lo merecía. Definitivamente. Lo que nunca me imaginé, y creo que sí me lo merecía porque Dios me lo regaló, fue todo el amor recibido por Manuel Alejandro, por Subín, por Polita. Y fue una experiencia maravillosa. Y pude descansar tomando el descanso como el concepto que muchas veces pensamos que el descansar es no hacer nada y simplemente es cambiar de rutina, cambiar de actividades y poder disfrutar cada instante de esos regalos que nos da Dios y la vida. Entonces, y como te dije, lo completo fue, mira cuál pudiera ser la otra realidad y mira todo lo que tienes tú para disfrutar. O sea que yo creo que voy a pasar un tiempecito sin quejarme. Cada vez que tú te vayas a quejar, ¿tú te acuerdas del viaje? Mira la foto. Sí. Mira la foto y te acuerdas del viaje. Señores, ¿vieron? La Forceón así lo vivía, así como quien no quiere la cosa. Cumplimos las peticiones del público de que diera detalles. Mira, sí, pero tú eres una tiguera, porque yo no sabía que estábamos haciendo un día, así lo viví, yo me entusiasmé y comencé a contar. Sí, pero eso... Quizás la recomendación, desde mi experiencia, yo creo que comenzamos el programa cuando se inició, hablando de cuánto me gustaba viajar. Y ese sigue siendo la recomendación. Hay un mundo entero ahí afuera que está esperando para que nosotros disfrutemos. Bueno. Y la importancia de las vacaciones. O sea, yo creo que fueron una de las primeras enseñanzas que Dios dejó. Y es que Él hizo el mundo en 6 días y tuvo uno para descansar. Desde el concepto que descansar es cambiar de actividad. Hay que trabajar y pensar siempre en esa retribución que debemos darnos a nosotros mismos con el descanso y conocer otras costumbres, otras culturas.
Amén. Pues Amén. despide el segmento. Vamos a hacer una Bueno, pausa así para viví, pasar entonces a la invitada. así viví, pues estas vacaciones. Agradecida de Dios y agradecida del trabajo que me esperó. No te vamos a sacar del programa. No. No. y el amor también expresado cuando la gente te dice te extrañé. Cuando estaban esperándome en el trabajo, esperándome en el edificio, esperándome los amigos. Entonces, ¿qué puede querer más un ser humano? Que Bueno, y esperándote aquí en el programa, los Sí. fans estaban preguntando que hasta cuándo era ese viaje. Sí, pero llegué renovada. O sea que vamos a ver cómo eso se repite pronto. Así que, pues entonces vamos a trabajar. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta hermosa experiencia. Bueno, pues vamos a una pausa y en breve volvemos con nuestra invitada. No se vayan. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y como intenté decir al inicio, pues entonces ya sí que entramos en materia. Y haciendo esta parte del programa que es una de las razones de ser, y es recibir una de esas mujeres extraordinarias que a veces hacen tantas cosas y tienen tantas etapas, tantas facetas, tantos tiempos, que es difícil encasillarla en tres. Le damos la bienvenida a Mildred Sena. ¿Verdad que va a ser difícil? ¿Cómo te ha resultado poder seleccionar tres momentos, tres tiempos, tres etapas? Como estaba diciendo ahorita, los tres tiempos son difíciles de escoger, pero me va a tocar decir los tiempos. Si quieres, aquí hay esto Aquí- es una democracia sí. total, absoluta, real. Si lo logra encontrar, lo dice. Si no, no hay problema. Bueno, ¿Cuáles son, Mildred Sena, dentro de esa hoja de vida tan completa que tienes, que yo decía, pero ¿dónde lo ubico? ¿En la educación? ¿La ubico en la política? ¿La ubico? O sea, Bueno, ¿dónde de la que ubico? tiene mucho, pero no olvidemos que estamos trabajando mucho el tema de la mujer en la política, aprovechando que estamos ya a ley de y casi de las elecciones. Así que la de la política hay que tocarla sí o sí en algún momento. Sí. sí, entiendo que esa es una parte. Vamos a ver si lo hacemos de manera cronológica. Vamos, Porque dale. los tiempos no se paran. Lo que vamos es cambiando. De hecho, hay una frase de Paulo Freire que dice, el futuro no se hace, somos nosotros quienes nos rehacemos en nuestro afán por hacerlo. Y en ese sentido, los tres tiempos, sobre todo para las personas que somos adultas como yo, encontrar esos puntos detonantes de cambio, de inflexión en nuestra vida es importante hacer ese ejercicio. Me voy a permitir hacerlo, aunque sea un bosquejo. Mi primer tiempo de cambios importantes entiendo que comienza con la maternidad. Comienza con la maternidad porque mucho tiempo yo siempre pensé que mis hijos debían ser prioritarios, que mis hijos deberían ser mi primer rol y debían ser las personas para las cuales yo me esforzara, sin dejar de ser mujer, sin dejar de ser la esposa,
sin dejar de ser yo. Pero cuando ellos llegaron, yo tengo 3 hijos, cuando ellos llegaron fueron el punto de apoyo para reanimarme, para tomar fuerzas cuando las cosas se ponían difíciles. Por eso es un tiempo importante. Para mí es un tiempo importante la maternidad, porque hago que converjan lo que yo quería, lo que estaba pasando, lo que yo debía y lo que iba a hacer en el futuro. Un segundo tiempo de mi vida es un tiempo difícil, un tiempo donde no todo va bien, un tiempo, si pudiéramos decir, de fracaso. Y ese tiempo hizo que todo lo que yo había aprendido a la luz de la Biblia se hiciera mucho más relevante. Donde las promesas de Dios en medio de un desierto adquieren mucho más valor, porque el mismo Dios que había estado en los tiempos buenos estaba en ese desierto. Pero igual me ayudó a enseñarle a mis hijos que el valor de las personas está en lo que son, no en lo que tienen, y que el Dios en quien yo había creído desde mi juventud era el mismo Dios que estaba ahora, aunque no lo estuviéramos viendo. Aunque las cosas que pasaran, nosotros preguntáramos. Incluso ahorita cuando estaba hablando de las preguntas a Dios, hubo un momento en que yo decía, en esas crisis existenciales, como yo digo, ay Dios mío, pero ¿será que tú no me amas? Porque todo esto, o sea, cuando le estoy hablando de problemas difíciles, estoy hablando de problemas difíciles. Y en un momento así me llegó, dice, pero a su amado le da Dios el sueño. Eso es un versículo bíblico. Y yo dije, ven acá, pero en medio de todo yo duermo. Y en medio de todas las preocupaciones que para cualquier persona, con menos de lo que yo estaba pasando, hubieran tomado decisiones difíciles, me di cuenta del inmenso amor de Dios porque me permitía dormir. Y ese tiempo fuerte, árido, peligroso, de incertidumbre, de soledad de muchas personas. Ahí estaba Dios presente. O sea, cuando caminamos y no vemos sus huellas, nuestras huellas, es porque Él nos lleva en sus brazos. Sí, esa promesa de que Él nunca nos va a dejar es un tiempo hermoso que me permitió vivirlo, me permitió palparlo y enseñárselo a mis hijos. Y ese Dios que para muchos es algo, alguien, para mí es un Dios real y esa promesa sigue siendo vigente. Ese tiempo ni siquiera lo puedo decir que fue el más difícil, porque fue tanta la hermosura de ese cuidado, los momentos que no podría explicar, las muestras de afecto que Dios me dio y cómo lo hizo a través de muchísimas personas, cosas que uno decía, pero entonces un tiempo hermoso, es un tiempo de milagros en medio del sequedal. Entonces lo llamaría así, un tiempo hermoso en medio de la dificultad. Y un tercer tiempo es cuando tú comienzas a salir, y ahí llego quizás a este momento. Para yo entrar a la política, una de las cosas que me frenaba era quizás todo ese momento difícil, como político, exponerme a la luz pública. Yo no soy mucho de redes y tengo que hacerlo. Y estos tiempos hacen que uno sea más visible, pero a la vez tienes que ser más real en tú como persona. Pero las personas
afuera lo que quieren es una imagen de lo que les gustaría ver. A las personas no les interesa ver a quienes están enfermos, a quienes están en dificultades en las redes, porque ellos no quieren estar ahí, pero realmente muchos están viviendo ahí. Entonces, a mí me gusta ser Mildred, donde quiera que esté. En medio de lo bueno, en medio de lo malo, no importa el tiempo, me gusta ser Mildred. Y la política no me ha forzado a ser Mildred, porque yo no quiero que la política me cambie. Fue una petición que le hice a Dios. O sea, esta decisión es difícil porque este es otro tiempo. No solamente estoy expuesta, en algún momento podría exponer a mis hijos también y a quienes me rodean, porque hay personas que quieren saber quién yo soy, quién es. Pero también es un tiempo en que esa parte que a mí me gusta, como dije ahorita, me gusta mi casa, me gusta mi habitación, me gusta mi espacio, queda relegado a compromisos, a momentos, conocer personas, exponer ideas. Y es un tiempo en el cual tú tienes que dar más de lo que tú tienes, porque tú tienes que darle a las demás personas una esperanza de cambio, una esperanza de transformación, una esperanza de valor, una esperanza en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad. Tú tienes que ser luz, tú tienes que ser apoyo, tú tienes que ser un brazo firme para que ellos no caigan. Pero cuando tú lo haces con unas personas, tú tienes que saber como política que lo estás haciendo por ti también. Lo estás haciendo por tu familia, lo estás haciendo por tu comunidad, lo estás haciendo por tu país. Porque la política no puede verse de forma unilateral. No podemos llegar a un punto donde ya yo llegué, yo soy diputada, aquí acabó mi rol. No, llegue o no llegue, en la política cuando uno se inserta es para dar respuesta a esas necesidades, porque el político debe ser la voz de los que no tienen la oportunidad de que le escuchen. Nosotros como políticos tenemos que entender que no estamos para servirnos, sino para servir a los demás. Y eso a mí me ha costado trabajo, y en este tiempo me ha costado trabajo porque la política pide que tú andes con un montón de personas porque eso genera poder. Tú tienes que andar con una imagen intachable porque eso genera estatus, eso genera lo que los demás quieren. Pero ¿y mi trabajo con los demás que no se ha visto en el tiempo? Alguien me estaba diciendo ahorita en una reunión que tenía, pero tú siempre has ayudado a las personas. Digo yo, sí, pero la ventaja ahora es que estoy identificando nuevos puntos para ayudar de forma intencional y con la oportunidad de otras personas que quieren ayudar. Entonces podemos canalizar cosas. Mildred, hemos visto ya los 3 tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo quiero que hagamos una pausa para que entonces en el próximo segmento separemos, ya visto esos tiempos, separemos un poquito y veamos qué te llevó a la política y cuál es tu propuesta para cuando seas elegida. Sí. Regresamos seguido, no se vayan, que esto apenas comienza. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas,
el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Estamos con Mildred Sena. Hemos hablado de sus tres facetas, momentos, tiempos que ella identifica como básicos o muy importantes en su vida. Vamos a entrar, como decía Carmen, en la despedida, pues ya en materia, en lo que se refiere a su rol en la política. Yo creo y hemos tratado durante estos últimos programas, pues en este mes, que es el preludio de las elecciones, bueno, ya fueron las municipales y ahora vienen las congresuales y presidenciales. E impulsando, visibilizando a todas aquellas mujeres que gracias a Dios han sido y son muchas, que ya públicamente pues asumen la responsabilidad de participar públicamente en política. La mujer ha estado en política desde que el mundo es mundo. Yo siempre he dicho que uno de los más grandes políticos pues fue Jesucristo, y su compañera de lucha, su compañera de batalla fue una de las mujeres que yo más admiro en toda la historia cristiana, que es María Magdalena. Siempre lo he dicho, y sobre todo guardaba un lugar muy especial para la mujer, Jesús. Muchas han sido las luchas que han tenido las mujeres para que se le vayan abriendo sus espacios. Como digo yo, sin cuotas ni por vínculos, sino por su capacidad. Y no solamente capacidad económica o intelectual, sino de una identificación del servicio puro, como decía Mildred. En este momento lanzas tu candidatura como diputada. Háblanos sobre, o sea, ¿qué te lleva a ti de manera específica, aunque queda sobreentendido cuando hablas de esas dos facetas de tu vida, a trabajar ya de manera formal en la política? Bueno, a mí me lleva a la política identificar problemáticas que deberían ser resueltas, abordadas desde las instancias políticas, las instancias públicas, desde un congreso, desde una alcaldía, desde los distintos poderes. Específicamente en mi caso, desde la diputación, desde el Congreso. Necesidades básicas como en la educación, en la salud, en la parte ambiental, muchísimas necesidades. Eso hace que yo diga y me cuestione hasta dónde yo he sido responsable por estar indiferente a realizar aportes para poder resolver esas situaciones. Y a la vez me pregunté qué yo puedo hacer. Entonces, desde la política hay un espacio para levantar la voz, para que se escuchen y seamos escuchados todos. Entonces eso me lleva a la política. ¿Cuáles son entonces los planes, los proyectos que tienes en mente para realizar una vez seas electa? Yo tengo 3 líneas de propuestas. La primera propuesta está vinculada a las pensiones. He observado muchas personas que tienen años viviendo con montos de pensiones por debajo del sueldo mínimo. Entonces, mi propuesta es nivelar las pensiones al sueldo mínimo de tal manera que mejore su calidad de vida, porque puedan tener un mayor acceso a la canasta básica y también a los medicamentos. Esa es una de mis propuestas. Una segunda propuesta va orientada a la educación. Como educadora, yo entiendo que la educación es la herramienta más importante para poder modificar las sociedades. Y en la educación llevo en 2 vertientes. Una primera vertiente es la educación vial y la educación ambiental. Son 2 líneas. Yo te amo.
Le dijiste por el pelado a Carmen. En cuanto a la educación, eso es para, sobre todo, en los primeros niveles. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos altos índices de accidentes en el país, entre los más altos del mundo. Pero las personas comienzan a manejar a partir de los 18 años. Entonces, esos accidentes no son porque hay pocas calles, o porque los carros son viejos, o porque no hay señalización. Es por falta de valores, la responsabilidad, la paciencia, la tolerancia, el respeto. Esos son aspectos que deben, como competencia, como parte de las competencias, entrar al diseño curricular. Entonces, ya la persona cuando toma el carro a los 18 años tiene una formación y de forma inconsciente lo hace. No es tan fácil porque no se ve en el corto plazo, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Y en cuanto a la educación ambiental, investigaciones de los últimos años han identificado que el conocimiento ambiental genera comportamientos asociados a la conservación. Nosotros, en nuestros planes de estudio, a los niños se les habla de reciclar, reusar, pero es mucho más allá. En la actualidad nosotros podríamos preguntar a las personas si conocen cuáles son nuestras áreas protegidas, nuestras especies endémicas, especies invasoras, nuestras reservas de biosfera, cuál es el objetivo de un plan de residuos sólidos. Nosotros no conocemos nada de eso, o en la mayoría desconocen esas cosas. Pero cuando las personas tienen la oportunidad de saber, entonces valoran no solamente las áreas protegidas, no solamente los recursos naturales, los ecosistemas, sino que también tienen comportamientos asociados a conservar y manejar mejor los recursos naturales. Claro. Que es uno de los elementos que nos está llevando a nosotros a tener problemas con las sequías, porque hay deforestación, porque hay tala de árboles, porque hay conuquismo, porque hay quema, porque hay mal uso de los recursos naturales. Entonces, en ese sentido, la educación ambiental y la vial deben ir desde los primeros niveles. Y una tercera, ya un poquito más, no le puedo decir disruptiva, sino poco común. Yo planteo en mis propuestas la creación de un Consejo Nacional de Prospectiva. La prospectiva es una disciplina que permite desde el presente construir escenarios futuros y visualizando los elementos indicadores en esos escenarios, venir al presente y construirlo. Con la prospectiva se mitigan o se evitan fatalidades, pero también se aceleran los escenarios que nos llevan al futuro que todos queremos. Es una herramienta que en la actualidad se está usando para enfrentar las amenazas futuras en nuestra agenda común. Es una herramienta utilizada por muchísimas empresas en muchos países y también la están utilizando como es el IPCC, que es el Instituto del Cambio Climático. La utilizan, lo está utilizando la ONU, como ya lo dije, desde cuando se habla de nuestra agenda común se habla de la ONU. Pero es necesario entender que el futuro no es un solo futuro, que no está afectado por lo que yo hice en el pasado, sino por lo que hago en el presente. Entonces, entender que nosotros como país debemos visualizar el futuro más allá de los 2, 3, 4 años. Tenemos que verlo allá para poder construirlo. Yo soy de las que digo que el futuro se construye en el presente. Claro que sí. Hoy yo estoy aquí porque estoy construyendo el futuro que yo quiero para mí y para los demás. Mire, tus propuestas me encantan también porque responden a necesidades vitales. A mí me atañe de manera muy directa el tema de la jubilación. Porque a mí también. Estamos identificadas totalmente. Y de la oportunidad también, hablo mucho de la integración generacional. Es un momento donde ya tenemos experiencia, donde no es que sepamos mucho porque somos inteligentes y hemos estudiado mucho, sino porque hemos vivido lo suficiente como
y vamos a utilizar un refrán, para conocer el cojo sentado y el tuerto durmiendo. Entonces, como digo yo, no es que yo sé mucho, es que me he equivocado muchas veces haciéndolo. Y muchas cosas, pues, sabemos cómo vienen ya. Lo otro coincidía con lo que decía desde el inicio de educación. Comienza y termina con la educación, y ese ¿cómo te lo puedo expresar? Cuánto me duele cuando tengo que reconocer que, como dice mi hermano, el humano es el único animal que destruye su propio nido. Cómo no valoramos cosas tan importantes como el agua. Cómo no cuidamos nuestra vida en este afán que causa el caos en las vías de uno transitar. Y cuando ha pasado unos días en países desarrollados, entonces piensa, somos humanos igual. O sea, cómo el simple hecho de tú poner un solo piecito en una línea blanca o amarilla del cruce de peatonal, pues los demás te respetan de manera indefectible. Ahora, hay dos cosas que me preocupan, y es que yo digo que en esos países desarrollados ya se vuelve costumbre por educación, pero también por consecuencia. Uh-huh. Y si las sanciones, si las consecuencias no son consistentes y se evita la discriminación en la aplicación de la sanción o de la consecuencia, ¿cómo implementamos esa conducta de manera sostenida? Y habría que ver qué hay que hacer para que esas instancias puedan trabajar de una manera coordinada para hacer realidad el cumplimiento de lo que es el orden en el que nos beneficia a todos. Que no tengamos que llegar a saber que debemos cuidar el consumo del agua sin pagarla. Nosotros no pagamos agua. Eso a mí me impresionó, Carmen. O sea, todo el mundo tiene un cuidado del agua por conciencia de que es el líquido más preciado que podemos tener. O sea, nosotros podemos vivir sin dinero, sin diamantes, sin piedra preciosa, pero sin agua no podemos vivir. Sin embargo, la desperdiciamos, la irrespetamos. Hasta que eso tú le pones un valor. Y cuando tú dices, si gasto mucha agua, tengo que pagar mucho, entonces la cuido. Qué bonito sería y qué bueno el que no tengamos que llegar a ese punto para cuidarla. Ese es un punto de ver cómo tanto legisladores como los que conforman el ejecutor pues puedan ponerse de acuerdo para hacer que esas cosas se cumplan en nuestro país. Porque, y es un reto, entiendo yo, para los legisladores, siempre hemos dicho que leyes tenemos de más. El problema de este país es quién las cumple. Porque los diputados son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Esa es una parte que está dentro de sus funciones. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar en eso también. O sea, no solamente llevar propuestas, sino cumplir el rol. Mildred, tal y como dice Ángela, nos encantan tus propuestas, pero yo quiero que antes de irte, tú, mirando allí directo a tu público, le digas un mensaje que tú quisieras que se quedaran y se acordaran de ti cuando lo escuchen. Exacto. Lo voy a decir ya. Ay, se la puse difícil. Sí. Hay una frase de Víctor Frank que dice: si la situación es buena, disfrútala. Si la situación es mala, transfórmala. Y si no puedes transformar la situación, transfórmate tú. En este tiempo difícil en nuestro país, nosotros necesitamos cambiar la forma de pensar
ante un proceso electoral. Y el proceso electoral no es más que otro tiempo de nuestra vida, donde nosotros nos alegramos o nos arrepentimos de la decisión que damos con nuestro voto. Yo quisiera que me recordaran como una persona que ama transformarse cada día, pero sobre todo porque está dispuesta a asumir el compromiso de las acciones que llevan a mejorar a todo el que está a su alrededor. Y en ese alrededor gira la persona misma, mía, Mildred Sena, porque tú eres, como dicen por ahí, el autor de tu propio destino. No votes tu voto, vota de forma consciente, vota de forma intencional y vota por una mejor República Dominicana. Mildred, no tenemos cómo agradecerte esta participación. Espero que sea simplemente la primera de muchas otras. Que vengas como diputada y en caso de que no fuera, pues que sigas viniendo como mujer sensible, que le importa este país y su gente. Así que el llamado pues sería a que voten por ti, ¿verdad? Claro, que voten por mí en la boleta 30, casilla 6 del Partido Socialista Cristiano, de la circunscripción 1 en el Distrito Nacional. ¿Cuál es tu partido? Partido Socialista Cristiano. Bueno, no en vano, Dios va dirigiendo pues esas iniciativas y ahí, como en otros momentos he estado, ahí estará contigo también. Amén, y la fuerza estará para hacer lo mejor por el bien de todos. A ustedes no se vayan, que aún queda más en Mujer a Tres Tiempos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Ahora nos toca, Carmen, como un eco de salud pesado, fuerte, interesante. Así bueno, cuando pensamos en la mujer y pensamos en la salud, pues definitivamente que hay temas muy específicos. Su salud en el sistema reproductivo, en sus genitales, siempre es un tema interesante. Hemos acudido normalmente y se promueve y se estimula, como hemos trabajado antes, el tema de las mamas y todo lo que se refiere a cáncer de mama. También al cáncer en el aparato reproductor, o sea, esa es la máquina que crea el mundo, señores, ¿verdad? Y pensamos que eso pues lo hace un ginecólogo, un ginecobstetra. Pero el mundo de la ciencia es dinámico y Carmen ha identificado un especialista de esa que yo siento, y vamos a ver si es lo que yo creo, que traen pues como a lo tangible, a lo que debo hacer, no solamente al saber, sino al accionar en estos temas que afectan tanto a la mujer. Es por eso que le damos la bienvenida a Katy Gómez, ¿verdad? Sí. Katy, cuéntanos, tú no eres ginecóloga. No, yo soy fisioterapeuta especialista en la rehabilitación del suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico? Bueno, pues el suelo pélvico son esos músculos que están entre la vagina y el ano, que esos músculos también se debilitan. Pensamos que esos músculos están allí y como que ellos van a durar para toda la vida, pero no, estos músculos también pierden fuerza, pierden resistencia. Y ahí es cuando vamos a darnos cuenta, digamos que nunca nos damos cuenta de cuándo va a perder resistencia y fuerza esta musculatura. Pero cuando tenemos esas pérdidas de orina, ahí nos está indicando que estos músculos han perdido su fuerza, han perdido su resistencia.
¿Eso sucede por la edad, por el tiempo, por qué otras condiciones? Mira, hay muchas condiciones porque a veces se cree que es por el embarazo o que es un embarazo por parto natural, pero no solamente eso. Es una mujer deportista, una mujer que trota, una mujer que levanta pesas, puede tener una debilidad de su suelo pélvico porque tiene unos aumentos de presión o es un ejercicio de alto impacto, puede tener una debilidad de su suelo pélvico y no solamente es una mujer que ha tenido hijos. Una mujer que ha tenido un parto por cesárea también puede tener debilidad de su suelo pélvico. Recordemos que tiene un bebé 9 meses. Esos 9 meses es un peso que hay en esa parte del cuerpo. Exacto, que está afectando el suelo pélvico. O las mujeres que tienen estreñimiento. A veces normalizamos el estreñimiento, desde niñas tenemos estreñimiento y como a mi mamá, a mi tía y a toda la familia le da estreñimiento, lo normalizamos como que eso a todo el mundo le da. El estreñimiento afecta a tu suelo pélvico. Tienes unas heces 2, 3 días y tu pobre suelo pélvico está soportando ese peso. Entonces eso no pasa un día, pasa mucho tiempo y ese tiempo pues el suelo pélvico está haciendo un trabajo intenso que llega un momento y dice, bueno, ya me cansé. Y ahí es cuando empiezan las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias. Le hablas inicialmente de una especie de incontinencia, ¿no? Sí, también hay prolapsos, ¿no? El descenso de una vejiga, el descenso del útero o el descenso del recto. Cuando hablamos de un prolapso es eso, es el descenso y que de pronto las mujeres van a sentir una pesadez en su vagina o una incomodidad. Esa incomodidad ya te está dando una alerta roja, te está diciendo que hay algo en esa zona que hay que tratarla. Entonces no es solamente si tenemos un prolapso o un descenso de alguna de estas vísceras grado 1 o grado 2, no es que se va a corregir en levantar la víscera, pero si entrenamos estos músculos del suelo pélvico, podemos ayudar a que no siga descendiendo y que más adelante pues no tengamos que hacer una cirugía. Esa era la siguiente pregunta, o sea, es corregible con cirugía, pero evita llegar a la cirugía, claro. La fisioterapia en esa parte. Claro, y también es súper importante que, digamos, si es un prolapso grado 3, porque ya se asoma por la vagina ese útero o esa vejiga o parte anterior o parte posterior del recto, pues se necesita de una cirugía, pero no es solamente hago una cirugía y ya santo remedio. Igual tienes unos músculos débiles, hay que entrenar esos músculos. Ojalá que todas las pacientes que operen, que se les ponga una malla o a algunas mujeres se les quita el útero, ¿no? Porque dicen, bueno, ya tiene una edad, tiene un descenso de útero, se lo vamos a retirar. Pues esa mujer necesita entrenar su suelo pélvico, necesita trabajar esa fuerza y esa resistencia de su suelo pélvico, porque es que te han colocado una malla, un ejemplo, en la vejiga, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el útero y el recto? Van a poder también seguir descendiendo porque tenemos unos músculos débiles y necesitamos entrenarlos y fortalecerlos. ¿Desde qué momento es recomendable que comencemos ese tipo de terapia o de ejercicios? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones y desde qué momento? Bueno, pues todas las mujeres deben de valorarse el suelo pélvico porque ya tenemos una debilidad, pues el hecho de ser mujeres, pues tenemos una vagina y un ano. Y la vagina sobre todo, pues tiene un orificio muy grande. Ese orificio, pues podemos tener un descenso. ¿En qué edad? Pues una mujer que sea mayor de 30 años es importante valorar su suelo pélvico. ¿En qué me refiero? Si de pronto quiere quedar en embarazo, pues esa mujer que quiere quedar en embarazo debe no solamente hacerse todo su chequeo ginecológico, sino que también debe valorarse la calidad de su suelo pélvico porque se va a enfrentar a un embarazo. Entonces es importante enfrentarse a ese embarazo. ¿Cómo se va a enfrentar? Pues valorando su suelo pélvico. O mujeres que ya han pasado los 40 años, que deben de mirarse cómo está esa musculatura. O mujeres que tienen poco placer sexual también. A veces se pierde eso. Y es porque hay que trabajar esa fuerza, esa resistencia del suelo pélvico. O el dolor, ¿no? Que también hay dolor. Hay mujeres que tienen dolores durante sus relaciones sexuales. Esto es porque hay un aumento del tono. Aquí ya es lo contrario, ¿no? Aquí ya hay una musculatura que está un poco más contraída. Es contraída, no sí. Es que está debilitada. Puede ocurrir las dos cosas.
puedes tener una debilidad de tu suelo pélvico y poca fuerza, pero también puedes tener una musculatura contraída. O sea, que queda como el músculo debe de ser, pues el tono muscular debe de ser ni blandito como una gelatina, pero tampoco debe de ser como una roca. Entonces, a esos que son blanditos hay que entrenarle su fuerza y su resistencia. A esos músculos que son como una roca, pues vamos a entrenar, vamos a trabajar la relajación de esa musculatura. Y no quiere decir que esté fuerte. Katy, y dando un poquito de cambio, cuando viniste la otra ocasión, habíamos hablado de que tenías que volver porque había muchos temas que habían que tocar. No, yo tengo muchas preguntas. Yo tengo preguntas por un programa completo. No, a ti te va a tocar ir a consulta donde ella. No, porque yo quiero compartirlo con la gente. Eso no puede ser un egoísta. Porque parece Entonces, que uno tiene esto. Una cosa que me encantó es que siempre le decimos que cuando ustedes tengan temas importantes, que nos los traigan. Y tú me comentaste que uno de los temas que tus pacientes más te tratan es el del vaginismo. Sí. Cuéntanos cuál es ese problema. Pues mira, el vaginismo, antes de contarte qué es el vaginismo, quiero contarles que es una afección que sucede en muchas mujeres, ¿no? De todo el mundo, y tristemente se vive en silencio porque no lo hablan las mujeres. ¿Qué es el vaginismo? Y entonces el vaginismo es una contracción de los músculos de la vagina que impide tener relaciones sexuales con penetración. Las mujeres manifiestan que es como si tuviera una pared que no permite la entrada del pene hacia esa vagina. Pero no solamente el pene, es una mujer que no puede hacerse un chequeo ginecológico, porque no se va a poder hacer ese chequeo ginecológico, no se va a poder hacer colocarse un tampón, una copa menstrual, porque impide, hay esa contracción de esos músculos de una forma involuntaria. Ok, que el problema está tanto si se distiende a que se contrae. Exacto. Anteriormente, y todavía hay mucha literatura, que el vaginismo lo ven como algo psicológico, y sí tiene un componente psicológico, porque todo lo manejamos desde nuestra cabeza, ¿no? Sí. Entonces sí hay un componente psicológico, pero lo cierto es que no solamente con la psicología, con ir a terapia sexual, terapia psicológica, me voy a mejorar, porque ya tengo una alteración en mi funcionalidad, ya tengo una alteración en mi vagina, y a la final mi vagina son músculos. ¿Y qué produce el vaginismo? Mira, el vaginismo, muchas mujeres, desde el componente psicológico, porque viene todo desde nuestra cabeza, cuando han tenido una crianza muy en base al miedo. ¿A qué me refiero? Y esto es súper importante porque a veces educamos la sexualidad basada en el miedo. Entonces el hecho de siempre decir, no, tú no puedes tener relaciones sexuales por las enfermedades de transmisión sexual, vas a quedar en embarazo, o vivimos un trauma porque nuestra hermana, un ejemplo, de 15 años quedó en embarazo. Entonces todo eso me lo llevo a mí, me lo llevo a mi historia. Claro. Y he tenido muchos casos, de la mayoría de casos que manejo aquí en Dominicana, son pacientes vírgenes que se casan y que esa luna de miel pues no pueden tener relaciones sexuales porque no entra el pene. Entonces no entra el pene y pasan 6 meses, pero todavía no entra el pene. Entonces, bueno, ya se conoce un poquito, ya me conocen algunos ginecólogos y me remiten a esos pacientes. Y cuando yo indago su historia, a la final me doy cuenta es que han tenido una crianza muy bajo el miedo, ¿no? Esa crianza de no puedes tener relaciones sexuales porque vas a quedar en embarazo, o sea, todas las cosas negativas, pues eso va a afectar en el momento cuando yo ya digo, bueno, ya puedo tener relaciones sexuales. Pero no solamente eso, ¿no? Hay mujeres que ya no en la parte psicológica, sino que ya hay una afección, ya hay una musculatura, que hay poca elasticidad. La vagina se relaja y es elástica, es como un acordeón. Ella permite, en el momento que tenemos ese placer, ese deseo, esa musculatura se relaja, permite que se estiren esas paredes y el pene puede entrar fácilmente. Pero hay mujeres que no, hay mujeres que tienen, digamos que ese tejido no se estira completamente y no entra el pene de una forma fácil, y sino es dolorosa. Entonces, eso te iba a preguntar. el tratamiento para el vaginismo, ¿cuál sería? Tanto el psicológico como terapia
también vaginal. Sí. Terapia física. Sí. A ver, en la terapia física, que ya me corresponde a mí, porque la psicología debe ser un trabajo grupal, ¿no? Debe ser un trabajo con el psicólogo y un trabajo de la terapia conmigo. Yo trabajo con dilatadores y voy a mostrarte un poquito, miren, voy a mostrarte aquí. Esta es, ¿cuál es la cámara? Vale, este es nuestra vagina, ¿verdad? Nuestra vulva, perdón, tenemos nuestros labios externos, nuestros labios internos, y esto que está aquí es nuestra vagina, ¿verdad? Esta vagina, cuando les hablo del vaginismo, es porque ella no tiene la capacidad para estirar completamente y nos va a generar dolor. Entonces, ahora, ¿cómo lo trabajamos? Pues primero vamos a hacer vibración, terapia manual. Necesitamos que todo este tejido vaginal esté elástico y que tenga un buen tono muscular. Esta musculatura está rígida, está contraída. Hay muchas mujeres que ya tienen el dolor, ¿no? Es como que me anticipo al dolor. Entonces también hay que trabajar esa anticipación al dolor. Y trabajamos con dilatadores. Los dilatadores son de diferentes tamaños, precisamente. Estos son los dilatadores con los que manejamos. Entonces empezamos con el más pequeño, ¿vale? El más pequeño se introduce y empezamos a trabajar en esa elasticidad de ese tejido. Cuando ya la mujer, pues ya, digamos que ya va a mi consulta, aparte de eso ella los hace también en casa, no es que va un día a mi consulta y ya se va a curar, ella debe de hacer este trabajo en su casa, este ejercicio lo va a hacer en su casa. ¿Qué tiempo normalmente toma el tratamiento, o sea, esta terapia? Varía dependiendo del caso, pero ¿en qué tiempo empieza a haber un cambio? Mira, es una pregunta compleja porque va a depender de cada cuerpo y sobre todo de si soy constante haciendo el tratamiento, ¿no? Yo he tenido pacientes que en un mes ya se resuelven, pero he tenido pacientes que duran un año, he tenido pacientes que duran 6 meses, 8 meses. Claro, porque me imagino que depende del nivel del problema y de la consistencia en el tratamiento. Exacto. Porque muchas no tienen como que sí, pero es que me duele o no lo hice, entonces si ponemos a y si te vas al aspecto psicológico, es mucho más complejo, porque la misma aplicación del tratamiento puede estar viciada por algunos tabúes. Claro. Eso es súper importante y eso también lo hablamos en consulta, porque hay de todo, ¿no? Hay ese miedo también al dolor o ese miedo a sentir que esto no me va a servir. O que no es adecuado, que esto no es lo que debe ser. Exacto. Ves los dilatadores y dices, ay no, eso no puede ser. Entonces, claro, hay que trabajar con todo, hay que quitar sobre todo esos tabúes. Bueno, Katy, creo que nos has dejado con mucho que pensar y muchas vamos a revisarnos después de esto. No, y el compromiso de que vuelvas, porque estamos hablando, bueno, de salud integral, porque estamos hablando de salud no solamente física, claro, de la salud sexual, y estamos hablando de la salud emocional. Claro, importantísimo. Que para poder disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y de nuestra salud de manera integral. O sea, claro, que, porque hablaba, o sea, de la incontinencia, ya estamos hablando de un problema más grave. O sea, que esta es de las cosas que debemos tratar una y otra vez. O sea, que sigues comprometida a volver para que hablemos más ampliamente de esto, que pueda llegar a más mujeres y que se puedan animar a conociendo de que hay soluciones a estos problemas que no se conocían la vía, porque no es tan común el que pudiéramos tener la posibilidad de ir a una terapista física, pues enfocada de manera específica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te esperamos, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mujer a Tres Tiempos, y los esperamos en el próximo programa.